Noche a noche venían a secarme mi alma, y yo no podía dejarme matar de esa forma. Estas feroces brujas no querían solo mi espíritu y mi alma, pues ya comenzaban a atacar a mis hijos, les hacían maldades al grado de lastimarlos y tocarlos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales de la señora Luz María Vázquez. Lo ideal para atacar y derribar a las brujas lo debes de aprender a la perfección sin margen de error. Esto lo digo porque si fallas en tu intento y esta bruja no logra ser sometida, no dudes que se pondrá de pie y su furia será inmensa. Recuerda que bajar a una bruja no te será nada fácil. Este término se da para romper el hechizo de una bruja transformada en bestia, demonio y comúnmente conocida como una lechuza. Al detectar la presencia acechadora de este ser aberrante, debes de inmediato buscar un cordón o un lazo y sujetarlo a tu mano con mucha fuerza, mientras rezas de memoria las 12 verdades del mundo. Cada vez que se pronuncia una verdad, se va haciendo un nudo en el cordel, así hasta formar los 12 nudos. No deben ganarte los nervios, porque cualquier error en el rezo o distracción es una oportunidad para que la bruja te ataque. Al haber rezado las 12 verdades del mundo, debes decirlas de nuevo de memoria, pero al revés, y cada vez que rezas una verdad, deshaces el último nudo que hiciste al cordel, así hasta terminar el rezo, y a la vez dejar el cordel sin nudos. Bueno, quiero contarles cómo estas aberrantes brujas se metieron con mi familia, pero gracias a Dios logré tumbarlas con una oración de las 12 verdades del mundo, y meses después me confiaron las impresionantes 13 verdades del mundo ya al último. Le diré que mi esposo es trailero de una importante empresa internacional desde hace 8 años, y en uno de esos viajes ya pasada la medianoche, por error subió una joven y bella mujer que le hizo la parada en la carretera. Pero no supo que ahí le dio un raid o aventón al mismo diablo. Después de ofrecerle su ayuda, esta mujer lo llevó a su casa, por cierto, un lugar extraño allá en la montaña. Y desde ese día, ella atrapó el espíritu de mi marido al grado de que ya le pertenecía. Esa extraña mujer tenía 6 mujeres más a su servicio, las cuales con ella formaban la legión de las 7 brujas pactadas robaalmas de Monterrey. Quiero hacer mención de que esta aberrante bruja era lesbiana, y al notar que mi esposo ya vivía solo pensando en ella día y noche, pues en un arranque de celos opté por separarme de él. El gran amor que le tenía fue más fuerte y quise recuperarlo, así que desde ese día yo lo acompañaba a los largos viajes de la carretera y a donde fuera. Cierta vez en Querétaro, México, un señor que era un ser de luz, al contactarlo me advirtió que si yo lo abandonaba o lo dejaba solo, este se moriría a los 3 días. Sin duda, esto pasaría y tendría que venir a reconocer su cadáver, pues a él lo querían muerto. Este ser de luz también me advirtió que una bruja lo reclamaba y que aseguraba que su alma le pertenecía, y que sería suya y si no, de nadie más. Y al final de cuentas lo terminaría matando para después reclamar el alma de cada uno de mis hijos. Yo tenía como 38 años de casada con él, por cierto, bastante felices, y no permitiría que dañaran a nadie de mi familia. Esta bruja quería destruir mi hogar por completo, pero le costaría muy caro hacerlo. Una noche de viernes se aparecieron 6 sombras oscuras que entraron por mi ventana y venían noche con noche a ultrajarme. Esto era algo fuerte, al grado de que me dejaban moretones y dolores infrahumanos. Nadie me creía, me sentía muy sucia. Poco a poco me secaban el alma y estas sombras me sacaban de mi recámara y al sentir el frío del amanecer despertaba en ranchos diferentes. Estas bestias me estaban enfermando al grado de volverme loca también. En mi casa todo era un caos. Mi hijo de 19 años se casó con una mujer que le doblaba la edad y él cambió para muy mal conmigo. Esta ya no era vida. Eran solo peleas, el dinero no alcanzaba, no teníamos trabajo y para colmo, días después hasta el coche de mi hija me robaban. Noche a noche venían a secarme mi alma y yo no podía dejarme matar de esa forma.
Estas feroces brujas no querían solo mi espíritu y mi alma, pues ya comenzaban a atacar a mis hijos, les hacían maldades al grado de lastimarlos y tocarlos. Desde que corrí esta mujer de la vida de mi esposo, ella me maldijo, y desde ese día los accidentes fueron frecuentes. Un día al estarme bañando, sentí como una mano calluda y asquerosa me empujó y por poco me desnuco. Siempre yo sentía una presencia maligna a mi lado, y hasta tenía miedo para dormir. Pensé que estos demonios me matarían en cualquier momento. Comenzaba a creer en el poder de la Santísima Trinidad y las 12 verdades del mundo. Limpiaba a mi esposo con loción de tabaco y rociaba con agua bendita el tráiler completo, que era nuestra fuente de trabajo. Me tenía que cuidar al dormir, pues no había explicación de cómo amanecía lejos de casa, ahí en el monte. Les juro que esto en verdad era muy pesado y se tornaban en hacerlo. Les imploraba que no me dejaran sola, pues al momento de cerrar los ojos estas brujas en automático venían por mí para lastimarme. Una noche a todos nos ganó el sueño, y antes de medianoche yo desperté porque sentí como unas manos agarraron mis piernas y otras mis brazos, y al abrir los ojos vi unas sombras, pero ahora estas no eran de brujas, estas eran masculinas. Bueno, una de ellas ya me estaba estrangulando. Me puse a rezar las 12 oraciones y titubeaba al hacerlo, y estos demonios de mí se reían, pero al finalizarla de arriba hacia abajo y al principio, furiosos se alejaron de mí y de mi familia. Ante estas manifestaciones fui con un ser de luz y me recalcó que ya estábamos maldecidos por estas brujas y que no pararían hasta entregarle nuestra alma al diablo, y ellas se beberían nuestra sangre, pues ellas eran las 7 reales brujas de la Legión de Satanás en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, de las más ferozas que se tenga conciencia y conocimiento, Pero ahí no acabó todo. En una ocasión de ese mismo mes, acompañé a mi esposo a Celaya, Guanajuato, donde le tardaron en subir la carga. Salimos de ahí antes de la medianoche, con dirección a la ciudad de Aguascalientes. Ya en la oscura autopista, sentimos como algo se paró encima de la cabina del tráiler y empezó a desestabilizarlo, al grado de que mi esposo no podía controlar el volante. El olor era nauseabundo. La noche oscura y fría, y en verdad, se sentía la muerte cerca. Y en eso mi esposo horrorizado me gritó: Amor, mira. Y al voltear vimos cómo se asomó una cosa tan horrible como jamás vimos en el cristal. Esa cosa era carcomida de la cara, algo así como sin ojos, y sangraba mucho, la cual rayó el parabrisas del tráiler con sus filosas garras. Como pude, y armándome de valor, tomé mi lazo de 12 nudos y comencé a rezar las 12 verdades del mundo. Esa cosa no me dejaba concentrar, y más al saber que estábamos a punto de estrellarnos, pues no podía mi marido controlar el tráiler. Esa bestia brincó, y ahora era un búho enorme, la cual trataba de volar ahí antes de estrellarnos. Pero como yo comencé las 12 verdades a rezar, ella quedó atrapada. Esta bruja se retorcía del dolor y me maldecía, y hasta decía cosas que jamás olvidaré. De pronto se escuchó un golpe fuerte como si atropelláramos a alguien, y en ese momento el tráiler pudo ser controlado, y los dos vimos como algo salió disparado adelante del camión, cayendo a metros del camino. Teníamos miedo, pero bajamos el tráiler. Ahí vimos en el suelo un ave del tamaño de un guajolote, que al pasar los minutos disminuía de tamaño, hasta convertirse en una más pequeña que murió sin que la tocáramos cuando empezó a amanecer. Habíamos esa madrugada tumbado a la primer bruja, pero desde ese día más y más cosas malas empezaron a pasarnos. Se nos descomponía el tráiler, chocamos también, y en una ocasión el tráiler enfrenó y mi esposo se descalabró al chocar con el volante. Y sin olvidar cómo se destapó una botella de amoníaco y le cayó en los ojos. Estuvo casi a punto de perder la vista. Y en las noches teníamos miedo de salir, pues sabíamos que ahora que habíamos tumbado a la primera de ellas, su furia sería más salvaje. Unas semanas después que mi esposo sanó, estábamos con una carga para entregar en Orizaba, Veracruz. Y al cruzar por entre los cerros, de la nada vimos unas bolas de fuego, y en segundos una enorme roca sólida del tamaño de un balón de fútbol atravesó el parabrisas y estuvo a centímetros de aplastar la cabeza de mi esposo. De hecho, al tocar el lazo de mis 12 oraciones, esta piedra se hizo polvo y quedó en la cabina.
Los dos quedamos pálidos del susto y ahí comprendimos que ahora tendríamos que luchar a muerte con ellas. Así manejamos con el cristal destrozado y al amanecer llegamos con la carga y siempre gastábamos lo que no teníamos al arreglar el tráiler, pues era nuestra única fuente de ingresos. De regreso pasamos con el ser de luz y nos advirtió que teníamos los días contados, o que encontrábamos un ataque más fuerte contra estas ahora 6 brujas, o de plano nuestra alma se iría al infierno con ella. Y digo 6 porque ya habíamos derribado a una. Después de algunos meses nos dio el conocimiento de las 13 verdades, un arma sumamente fuerte, letal y efectiva, pero difícil de aprender. Desde que matamos a la primer bruja, ellas dejaron de mandar a sus demonios, y se calmó esto un poquitito. Una semana después, estando en casa, nos confiamos, nos pusimos a dormir antes de medianoche. Solté a mis 3 perros en el patio, y en minutos estábamos ya descansando, cuando de pronto los perros comenzaron a aullar. Ladraban de una forma agonizante. Estaban siendo atacados por 4 siluetas oscuras que los despedazaban sin misericordia. En ese momento desperté, pero ya tenía yo a otra persona casi con sus garras en mi cuello. Este era un hombre que jamás había visto. Este se paró y era de casi 2 metros de altura, pues yo le llegaba abajo de su pecho, y su cara era de un demonio. Él comenzó a golpearme y me estrellaba contra el piso. En eso recordé las 13 verdades del mundo y a mis 13 reyes santos. La comencé a rezar. Los golpes ya no me dolían, y él y esas bestias que mataban a mis animales cayeron fulminados al piso ante tal y efectiva oración, la cual yo pensé que no terminaría hasta que lo logré. A mi esposo lo tenían sometido, y al salir al patio solo habían restos quemándose como si fueran basura junto al cuerpo de mis valientes perros, y dentro de mi casa ese ser aberrante se retorcía y tardó un poco en morir. Mis hijos no estaban en casa. Ellos se quedaban en otro pueblo con mis familiares. Desde esa madrugada, a lo lejos de la sierra o del cerro de la Silla, se escucharon lamentos y sollozos, pues había matado a un brujo pactado emisario del mismo demonio. Y ahora sí estábamos en el filo de la muerte, pues acabamos con todos los seres oscuros de la maldita bruja pactada. Me desmayé después de esto, y al amanecer mi esposo me despertó y me controló, y ahí supimos cómo tumbar a esta bestia de una forma total. 10 días después de regresar de un viaje a León, a eso de las 3 de la madrugada, mi esposo empezó a cabecear y a quedarse dormido. Extrañamente también a mí me dio sueño, y sentimos cómo de nuevo una bruja se paró frente al cofre del tráiler, y ésta nos miraba por el parabrisas. Escuchamos voces y maldiciones hacia nosotros, y esta bruja voló minutos antes de que perdiéramos el control del tráiler. Nos fuimos directo al carril contrario, e íbamos de frente con otro tráiler para nuestra muerte segura. Mi esposo estaba dormido y yo inmóvil completamente. Gracias a Dios el otro trailero maniobró y logró que no nos estrelláramos. Ahí casi morimos. Yo muy asustada y enojada tomé mi lazo de oraciones, bajé del camión y con todas las fuerzas de mi corazón y delante del trailero y de su acompañante, terminé mis 13 verdades de rezar. Y del cielo cayó un ave que se estrelló en el piso a metros de nosotros. Todos quedaron horrorizados ante tal acto. Esta no quedó muerto ahí, por el contrario, se quedó solo lastimada. Se incorporó con un extraño cuerpo mitad mujer y mitad ave, y esta era la mujer bruja que inició todo meses atrás. Ella ya estaba sola, pero era muy poderosa, y no quería que la viéramos desfigurada y derrotada. Estaba a merced de nosotros. Los traileros temblaban, y solo yo, una fuerte mujer de más de 50 años, le hacía frente. Estaba a punto de derrotarla. Segundos después, como pudo, esa bruja se arrastró hacia unos matorrales. Estaba agonizando y a punto de morir. Pero esta no se rendía, y como pudo volvió a volar a pesar de que estaba herida. Nos subimos al tráiler que gracias a Dios no le pasó nada, y comenzamos el recorrido de nuevo. Ahora mi esposo me ayudó en todo el camino a rezar las 13 verdades y en voz alta. Yo tenía visiones en donde a mi esposo le lograban arrancar el alma, y eso me imposibilitaba rezar más. Desde ese día ya jamás nos molestaron.
Y después de 5 años, mi gran amigo Chemo San Juan, lamentablemente más brujas tomaron más fuerza y ahora son más. Regresaron hace unos días. Espero en Dios encontrar una ayuda y el poder y la sangre de Cristo nos bendigan. Bueno, las 12 verdades del mundo se las diré. 12, Los 12 apóstoles, 11, las 11.000 vírgenes, 10, los 10 mandamientos, 9, los 9 meses que María Santísima cargó en su vientre al niño Jesús, 8, las 8 angustias, 7, las 7 palabras, 6, los 6 candeleros, 5, las 5 llagas, 4, los 4 evangelios, 3, las 3 divinas personas, 2, las 2 tablas de Moisés, 1. la casa santa de Jerusalén, donde Cristo crucificado, quien vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.